Este domingo se juega el Clásico, el partido que no necesita presentación, el que paraliza el planeta, el que define estados de ánimo, proyectos y copa titulares. Real Madrid y Barça llegan al Bernabéu con caminos distintos, pero con las mismas dudas. Ambos han superado con éxito la cita europea intersemanal, pero lo hacen con incógnitas en el once y con más preguntas que certezas. En el Barça, Flick no termina de entenderse con un vestuario que murmura. El club digiere el varapalo de Miami y Lamine Yamal aún busca ritmo tras su lesión. En el Madrid, Xabi Alonso sigue afinando su libreto. Bellingham vuelve a brillar, pero le pisa el terreno a un Güler que enamora. Vinicius va y viene y Mbappé, modo Balón de Oro, marca el compás. Y todo esto tras dos duras derrotas esta campaña ante rivales de real entidad y peso: Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. Soy Hugo Palomar y hoy, en Minuto 116, analizamos el partido que todo el mundo quiere ver: el Madrid-Barça. Y lo hacemos por partes, con dos voces que conocen cada vestuario desde dentro. Porque para entender el Clásico hay que escuchar primero a quienes lo viven cada día. Me acompaña en clave Real Madrid Fernando Tavero, redactor del diario AS del Club Blanco, especializado en la información del Club Blanco y que sigue cada día el equipo, conoce el pulso del vestuario, el libreto de Xabi Alonso y las claves que explican cómo llega el Real Madrid a este Clásico. Fernando, bienvenido a Minuto 116. ¿Qué tal, Hugo? Encantado de estar por aquí con vosotros. Hablar un poquito del Madrid. A despejar esa incógnita. ¿Cómo llega el Real Madrid al Clásico? ¿Qué sensaciones deja el equipo después de la cita en Champions? Pero también teniendo en cuenta que cuando se ha medido a rivales de entidad como PSG y Atleti, ha recibido sendas goleadas en los dos partidos. ¿Cuáles son las sensaciones? Pues llega justo así, con incógnitas. Mucha certeza, porque al final no hay mayor certeza que el resultado y el Real Madrid de Xavi ha conseguido construir un bloque que sabe ganar a equipos a priori inferiores. Siempre se dice, ¿no?, que las ligas se pierden en partidos como el de Getafe o la Champions se complica con partidos como el de la Juventus. Pero el éxito se consigue con partidos como el Clásico. Y eso es lo que todavía no ha conseguido Xabi Alonso, dar un golpe encima de la mesa, ya no su Madrid por la actitud de los jugadores y demás, sino él como entrenador. Ha tenido dos grandes exámenes, tuvo el del Paris Saint-Germain, de acuerdo que fue verano, fue antes de que comenzase la temporada, pero ahí cometió, a mi juicio, errores con sus decisiones, ese tridente, Gonzalo, Mbappé, Vinicius, que quizá no fue lo más adecuado y el Paris Saint-Germain le pasó por encima. Y luego el siguiente gran examen es un derbi, es el Metropolitano, y ahí, si bien es cierto que fue un fallo multiorgánico de toda la plantilla, prácticamente difícil salvar a alguien, tampoco se puede salvar al Tolosarra porque cometió errores de planteamiento que él mismo, con sonrisas en rueda de prensa, sin decirlo, pero lo ha reconocido a posteriori, ¿no?, como la titularidad de Jude Bellingham con calzador, como ese cambio de Arda Güler en la segunda parte cuando estaba siendo el único que estaba teniendo un poco la varita chispeante. Y esa es la principal duda que tiene el Real Madrid, que en un gran escenario todavía, no solo con Xavi, sino desde que ganó la última Champions, no ha rendido al nivel de su rival. Eso por un lado, y luego el juego del Real Madrid, que si los resultados están siendo muy solventes, el juego está convenciendo quizá un poco menos. Entonces hay varias dudas que el partido contra la Juventus tampoco despejaron. Claro, es que esa es la cuestión. Xabi Alonso, a ver, por así decirlo, ha encontrado ya su 11 tipo, sigue en fase de pruebas, porque llegar a un Clásico sin tener esto definido, que quizás sea lo primordial o lo primero que se le debería exigir al entrenador del Real Madrid, ostras, genera cuanto menos dudas. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? Si Xavi ya sabe cómo quiere que juegue su Real Madrid. Sí, me parece curioso porque es muy, muy difícil adivinar el 11 de Xavi en ninguna jornada. Yo creo que no ha repetido todavía. Y para más, Henry contra la Juventus hace esa prueba con Brahim en banda derecha. Y Brahim fue uno de los tres futbolistas más destacados del Real Madrid para mí en ese partido. Te da brega, aportó en campo contrario, le da ese pase a Mbappé, viene de haber exprimido bastante bien las oportunidades, con asistencia, con el gol aquel contra el Kairat, tiene un promedio importante de participación en goles. Entonces, si le quedaba alguna duda, pues ahí tiene una más, ¿no?, que si Brahim puede entrar en esa ecuación.
me resulta muy complicado hacer el 11 y más a Xavi. Dinghausen, por ejemplo, en defensa, que son problemas, que llega con problemas físicos, a priori llegará, ¿no? Pero va a llegar después de unos partidos sin jugar, sin haberte testado contra la Juventus. Yo creo que la única certeza es que Valverde va a ser lateral derecho, porque a mí me parece arriesgadísimo que Carvajal y Trent, aún llegando, su primer partido de vuelta sea una titularidad contra el Barcelona. Eso por un lado, y por otro, que a mí Valverde me parece el mejor lateral derecho de la plantilla. Ostras, yo lo puedo compartir, ¿eh? Que le soluciona el problema. Hoy por hoy seguro. Y la duda en el centro del campo, si apostar por Camavinga, si apostar por este Brahim Al-Alfa de que estamos hablando, si apostar por Franco Mastantuono, que parece que el soufflé se ha desinflado un poco porque sí que es cierto que ha tenido más minutos que rendimiento a mi juicio. Total. Y lo demás, sí, claro, Mbappé, Vinicius, eso está más que claro, Tchouaméni está más que claro, Bellingham, Güler está más que claro, que eso da para debate de su partido contra la Juventus. Es que precisamente el partido contra la Juventus creo que volvimos a ver la mejor versión de Jude Bellingham, y además fue perfectamente compatible con Güler, que se llevó el MVP, porque es que volvió a ser el mejor. Había dudas de si se podían llegar a pisar de cara al Barcelona. Esto va a ser un binomio, sí. Una dupla a priori de éxito. Esa incógnita de si iban a disputar el puesto en la media punta, de si iba a haber que echar uno a la derecha y demás, ¿queda resuelto? A ver, yo creo que ha sido un gran primer paso para resolverlo. Yo al principio del partido todavía es normal, fue su primera titularidad de verdad junta, porque no contemos lo del Metropolitano. No. Vi a Bellingham todavía pelín desubicado por momentos. A mí me resultó interesante que se vio mucha permuta entre los tres de arriba, que eso es más o menos habitual, pero se dejó mucho libre la zona del delantero centro para que llegase Bellingham, para que la ocupase, que yo creo que eso es algo que Xavi ha identificado como una gran virtud que tiene Bellingham y que no tiene el resto de la plantilla, ¿no? Que es esa llegada y ese ratonerío que tantos goles le dio hace 2 temporadas. Yo creo que por ahí puede ir un poco el acople. Pero quien más certezas me deja después de ese partido, más allá de Jude, es el propio Güler, porque fue el primer partido en el que yo le vi con jerarquía de centrocampista. Yo tenía muchas dudas porque el mejor Güler esta temporada lo habíamos visto como 10 prácticamente, sí. No como interior, no en la base, sino muy cerca del área, muy cerca de Kylian, muy cerca de los atacantes, incluso para él producir goles. Y ayer, él, evidentemente, orden de Xavi, ¿no? Pero él se sintió con la necesidad, con la obligación de llevar la batuta del equipo y lo hizo muy bien. Además se sacrificó bastante en defensa, hizo 10 recuperaciones, que al final para un futbolista como Arda, y son recuperaciones de brega, pero también recuperaciones de inteligencia, ¿no? Esas recuperaciones a lo Kroos, a lo Modric, que parecía que no robaban, pero sí robaban, y son esos pequeñitos detalles que Arda tiene que ir aprendiendo e ir puliendo. Todavía le queda mucho a ese binomio para rendir al 100% de manera sobresaliente, pero me pareció un primer paso excelente, porque este Real Madrid o es con Bellingham y con Arda Güler o no es. Yo coincido en esa lectura. Bueno, por hablar de más nombres propios, Mbappé indiscutible, si continúa con este modo Balón de Oro, pues será garantía de éxito. Cabe ver qué Vinicius nos vamos a encontrar, porque sigue con idas y venidas, muy irregular a lo largo de toda la temporada. Mirando al Barça, mirando al rival, desde el Real Madrid, desde dentro del vestuario, el propio Xabi Alonso, ¿qué lectura hace del momento del Barça, que tiene repleta la enfermería, que parece que Flick este año le está costando un poquito más llevar a sus jugadores, que ha tenido algún rifirrafe dentro del banquillo, que Lamine no llega al 100%, y luego sobre todo que quizás a los propios futbolistas no les afecte tanto, pero a nivel institucional sí, el varapalo del tema del partido de Miami. ¿Qué lectura hace el Real Madrid del Barça? En el Real Madrid son conscientes de que es un contexto más favorable que el que tuvieron la temporada pasada para afrontar un clásico. El Barcelona de este año, punto número 1, el 100% del Barcelona de este año está por debajo del 100% del Barcelona de la temporada pasada, y este Barcelona no está a su 100% actual.
ni va a estarlo de aquí al Clásico por las bajas, por el estado físico de sus jugadores, porque Ferran puede estar mejor que Lewandowski, pero Ferran no es mejor que Lewandowski top, porque bueno, tenemos a Rafinha, Lamine evidentemente tampoco está a su nivel, etcétera. Y hay una pieza que falta en este Barcelona, que es Íñigo Martínez, y esa no la van a recuperar. Y por ahí es un punto para hacerle daño al Barcelona muy grande. En el Madrid, los partidos de la temporada pasada se ven como, evidentemente, unas bofetadas enormes, porque es lo que fueron. Sí. Tú no puedes perder un clásico detrás de otro y de esa manera, y eso duele, y eso al final tiene sangre en el ojo, ¿no? Un futbolista del Real Madrid. Pero también son conscientes que al Barcelona una versión menor del Real Madrid le hizo mucho daño, solo que no hubo acierto. Todos nos acordamos del partido de los fuera de juego de Kylian Mbappé, o lo que ocurrió en la final de Copa del Rey, que ahí sí que se compitió y bueno, el Real Madrid termina cayendo. Los mimbres que había la temporada pasada eran peores, sobre todo en sensaciones, que esta temporada. El Real Madrid este año tiene una cosa que no tenía el año pasado, que es Mbappé Prime, que tiene al mejor futbolista del mundo en el mejor estado prácticamente de su carrera. Y él sabe que son estos los partidos en los que tiene que rendir. En el vestuario, al principio, sobre todo en verano, destacaban mucho que se veía a un Mbappé no solo que era el líder en el campo, sino que él se sabía líder en el vestuario, que se veía, él no es un líder de arengar, pero él sí es un líder de motivar, es un líder de dar ejemplo en el campo, es un líder muy conciliador, y le notaban con mucha más confianza que el año pasado, que trató que fuese un poco entrar sin hacer demasiado ruido en la plantilla. Ya sin hacer ruido metió 40 y pico goles, y esta temporada en 12 partidos lleva 15 y el gol es el que hace más ruido aquí en esto del fútbol. O sea, el Real Madrid, ellos ven esto como una oportunidad de oro para empezar a demostrar que este Real Madrid sí que está listo para aspirar a todo. Porque una derrota en el Clásico, después de lo que ocurrió en el derbi, opaca totalmente las 12 victorias anteriores o todos los resultados. El run run va a seguir si el Madrid no consigue ganar al Barcelona. Pues muchas incógnitas por parte de los dos lados. Fer, gracias por poner un poco de luz en clave Real Madrid a lo que va a ser este Clásico. No sabemos quién ganará, quién perderá, pero espectáculo seguro, como siempre. Eso seguro. Gracias por venir a Minuto 116. Gracias, Hugo. No nos aburriremos en el Clásico. Seguro que no. También tenemos a Juan Jiménez, redactor jefe del diario AS, especializado en la información del Fútbol Club Barcelona. Juan conoce el vestuario blaugrana, el entorno del club y el proceso de adaptación de Flick, que comparándolo con el año pasado llega al Bernabéu con más dudas que certezas. Y eso que está a solo una victoria de conseguir las 5 consecutivas en un Clásico que hizo su homónimo Pep Guardiola. Juan, bienvenido a Minuto 116. ¿Qué tal, Hugo? Pues vamos a entrar directamente en materia por el contexto que envuelve ahora mismo al Barça. ¿Cómo llegan al Clásico? ¿Qué peso tiene precisamente ese contexto institucional, el vestuario y sobre todo la enfermería en este momento? Me hace muchas preguntas a la vez, Hugo. Bueno, yo creo que todo hay que envolverlo en el contexto de lo que es un clásico, que es un partido absolutamente distinto. Yo estoy muy en contra de la gente que dice que un clásico es un partido diferente y que no importa quién sea favorito, y las dinámicas yo creo que al final importan y eso pesa. Y si me preguntas así a nivel general cómo llega el Barça como club, te diría que un poco... tal vez enigmáticamente. Por un lado creo que Laporta a nivel de club ha salido fortalecido de la asamblea. Por otro lado el equipo tiene crédito porque viene de hacer un doblete más la Supercopa del año pasado, pero obviamente se le ven lagunas futbolísticas. Tiene un entrenador que ha estado expulsado el otro día. Entonces, bueno, no te diría que una incógnita. Creo que el Barça a día de hoy, pues a su principio de temporada, son más certezas que incógnitas, pero bueno, dentro de digamos que en lo que es la estructura del club ahora mismo, no te diría que llegase tampoco avasallando al Clásico, pero tampoco llega mal. Es una posición normal. Sí.
En cuanto a esas dudas futbolísticas de las que me hablabas, sí que da la sensación de ver a un Flick diferente respecto al del año pasado, en cuanto a que no termina de hacerse con el vestuario. Todo esto desde dentro, ¿cómo se percibe? Desde dentro del vestuario, porque desde fuera sí que cuenta con el aval tanto de Deco como de Laporta, pero los propios chavales, los propios jugadores, todos estos síntomas, no sé si tanto de debilidad o de falta de autoridad, o todo lo contrario, que intenta ser demasiado autoritario, ¿cómo se traslada luego al césped? Mira, Hugo, yo no lo veo tan así, sinceramente. Ujú. Creo que ya Flick el año, es cierto que el otro día tuvo yo creo que una sobrereacción, que luego podríamos entrar en detalles sobre si Gil Manzano estuvo demasiado escrupuloso con las dos amarillas, pero bueno, obviamente Flick andaba muy nervioso porque el partido se le iba y venía de perder contra el Paris Saint-Germain y contra el Sevilla y se le notó. Pero yo ese Flick también lo he visto el año pasado, ¿eh? Yo he visto un Flick alterado el día del Betis que lo expulsaron, el día del Inter, en la semifinal, cuando él considera que hay una falta sobre Gerard Martín en la acción que empata el Inter, el partido lo manda a la prórroga. En otros episodios en los que no había tenido castigo arbitral también lo vi de esa manera. Yo creo que Flick es un tío más temperamental de lo que se ha vendido. O Ujú. sea, es cierto que en la sala de prensa él tiene una apariencia bueno, una apariencia y una realidad, digamos, bastante normal, pero luego durante los partidos se transforma y acá un poco contagiándose del estado de nervios que hay, no sin llegar a sobrepasarse, pero a veces yo creo que la tensión que hay en los partidos, él empatiza con la misma. Dicho lo cual, yo creo que Flick sí sabe que el equipo no está tan fino como estaba el año pasado y tan redondo, sobre todo a nivel táctico. También haría una enmienda a su favor diciendo que el año pasado a Flick no lo conocía casi nadie a nivel estructural y táctico, más allá de lo que había hecho con el Bayern, y que era más fácil que las cosas al Barça le fueran bien y que este año, pues obviamente los equipos lo han estudiado más y le están poniendo las cosas más complicadas. Ujú. Hay que hablar también del tema de la cancelación del partido de Miami. Da la sensación de que a los jugadores no ha podido afectarles mucho, que es más, bueno, un dolor de muelas a nivel institucional. Pero todo esto, ¿qué impacto real ha tenido en el Barça o qué puede tener de cara al clásico? Yo creo que ninguno. A nivel deportivo, desde luego, ninguno. A nivel de vestuario, creo que ninguno. Yo creo que además en ese sentido el Barça sí sabe diferenciar bien entre lo que es un poco el discurso que puede haber en un vestuario y la institución. Yo creo que De Jong, que es uno de los capitanes, había dejado claro que los jugadores no querían jugar en Miami. Ter Stegen había firmado una carta Sí. junto al resto de capitanes de los clubes profesionales que no estaban de acuerdo con el partido. Cubar sí lo dijo ayer. Por otro lado, el club sí daba la luz verde, pero creo que eso no tiene nada que ver. Si me apura, yo creo que eso sí lo que hace la cancelación del partido de Miami es agrietar un poco más la relación entre Barça y Madrid, que hasta hace muy poco había sido dentro de lo que cabe y de lo que bien que se puedan llevar Madrid y Barça relativamente estrecha y que con el asunto de la Superliga y el acercamiento del Barça a la UEFA, yo creo que sí es verdad que ahora mismo hay un punto de distancia entre los clubes que puede que incluso durante el tiempo se haga mayor por el caso Negreira que está sin resolver y que en el que yo creo que el Madrid ahora cogerá un tono más beligerante. Yo creo que ahí sí puede haber alguna, digamos que el partido de la Liga y que el Madrid estuviese en contra y el Barça estuviese a favor, teniendo en cuenta estos dos puntos, el caso Negreira Y la y el otro Superliga. punto Y la que Superliga, te sí. reseñaba antes de la Superliga, pues puede que lo agrave, ¿no? Pero a nivel deportivo creo que cero. Ujú. Pues esperemos que sea así. Referencias ofensivas del Barça de cara al clásico. Rashford, Ferran y Lamine. ¿Cómo llega Lamine? Llamado a ser, por supuesto, protagonista del partido. Después de esa lesión, ¿cómo se encuentra realmente? Bueno,
Creo que Lamine está lejos del 100%, es obvio. Es fácil comprobarlo, ¿no? Porque además es un jugador que vive mucho de las sensaciones y del uno contra uno, y para eso tú necesitas tener un punto de chispa y de físico que Lamine no ha tenido desde el principio de temporada. El Lamine del año pasado está muy lejos, pero la verdad que fue muy impresionante, ¿no? Ver cómo marcaba la diferencia tan joven. Yo creo que él empezó muy bien a nivel de números en la liga, pero que las sensaciones no eran tan buenas, y obviamente luego la lesión de Pubi ya la ha frenado. Digamos que a su favor que pongo que ha tenido 2 semanas de descanso. Después del partido del Paris Saint-Germain ya no jugó ni contra el Sevilla ni los partidos de la selección. Ha podido jugar contra el Girona 60 minutos, ha podido jugar contra el Olympiacos 75 minutos. Creo que en el Clásico lo va a hacer los 90. Y creo también que es un jugador que, cuando eres tan joven, no necesitas tanto tiempo para ponerte en forma. Eres capaz de recuperar eso rápido. Vi el otro día un Lamine que intentaba ser un poquito mejor, yo creo que no lo terminó de conseguir, pero al fin y al cabo es un crack. Tú precisamente lo has vivido en primera persona en la Eurocopa con la selección, partido digamos que más complicado y más grande que hay, partido en el que más aparece Lamine pese a su edad. Así que bueno, yo creo que no llega al 100%, pero obviamente en una cita de estas grandes tengo la sensación de que el mejor Lamine puede volver. Y te hago las dos últimas. ¿Qué lectura hace el vestuario del Barça de cómo está este Real Madrid? Un Real Madrid renovado, con Xabi Alonso y su libreto que todavía no ha terminado de consolidarse, que cuando le ha tocado medirse a rivales grandes como PSG y Atleti ha recibido goleadas. ¿Cómo ve realmente este Barça al Madrid actual como rival? Y luego preguntarte también cuáles pueden ser las claves tácticas puramente futbolísticas que puedan determinar el clásico. Bueno, la primera para mí está clara. Yo creo que para el vestuario del Barça no hay mayor rival que el Madrid, ni mayor motivación más grande que jugar en Madrid, y a la vez no hay equipo al que le tengan más respeto que al Madrid, ¿no? Me parece que Cubarsí lo explicó bien ayer cuando dijo que todo el mundo conocía a Mbappé y que saben que el Madrid tiene jugadores de clase mundial. Es decir, si hay algún equipo con el que el Barça va a estar concentrado a nivel táctico, organizativo, humano, compromiso, va a ser contra el Madrid, porque es el equipo que más le motiva, pero al tiempo también el equipo al que más respeta porque conoce su grandeza. Claves tácticas del partido. Es una pregunta interesante, porque yo creo que el año pasado las claves tácticas de los 4 partidos que jugaron y que ganaron y que ganó el Barça estaban claras. Yo creo que Ancelotti siempre ha tenido una misma manera de plantear los partidos contra el Barcelona, que eran reactivas. El Barça sabía que iba a tener el balón. En ocasiones, en la época de Xavi, le salió mal. Con Flick le salió bien, siendo muy audaz y muy ambicioso y arriesgando mucho. Y consiguió llevarse los 4 partidos del año pasado. Yo creo que el Barça no va a cambiar nada a nivel táctico, o poco. Otra cosa es el nivel de forma que tenga cada uno y lo fino que esté ahora a nivel posicional el equipo. El Barça, si quiere hacerle daño al Madrid, necesita que los jugadores estén concentrados al 100%, que físicamente y a nivel de intensidad lo den todo, y que luego estén acertados a la hora de cuando recuperan la pelota, atacar rápido, que es lo que le gusta a Flick. Pero yo creo que aquí sí hay un asterisco claro, que es que yo creo que en el vestuario no saben realmente qué Madrid se pueden encontrar. Xabi Alonso ha demostrado que tiene diferentes registros, y yo creo que en el vestuario, incluso yo te diría a nivel personal, tengo curiosidad por saber cómo va a afrontar el partido del entrenador del Madrid. Si lo va a afrontar, digamos que todo lo contrario a lo que hacía Ancelotti, que era un poco verlas venir y sorprender a la contra, que el Madrid obviamente lo puede hacer muy bien en el momento de forma en el que está Güler y con los aviones que tiene arriba, especialmente Mbappé y también Vinicius. O si el Madrid, jugando en casa, con la necesidad de que la gente le apriete a un equipo que le ha ganado los últimos 4 enfrentamientos, y sintiendo esa necesidad popular, va por el Barça desde el principio, a ver cómo reaccionaría también el Barça. Así que a nivel táctico sí tengo dudas sobre cómo puede ser el partido. Creo que el Barça sí va a ser el equipo reconocible que fue el año pasado, que va a lanzar la línea adelante, que va a intentar presionar. Otra cosa es que te salga bien o te desarticulen, como hizo el Sevilla hace 2-3 semanas en el Pizjuán.
Pues gracias, Juan, por haberte pasado por este minuto 116 a poner un poco de luz a las claves del Barça, en este caso de cara al Clásico. Un abrazo. Un abrazo enorme, Hugo. Pues es que el Clásico no es solo un partido, es también un espejo. Refleja el momento de cada equipo, la gestión de cada entrenador, de Xabi Alonso y de Flick, y la forma de cada estrella, bien sea Lamine Yamal o bien sea Mbappé. El Barça llega con ruido interno, con Flick buscando todavía su sitio y con ese Lamine Yamal del que hablábamos aún en proceso. El Madrid con talento de sobra, pero sin certezas absolutas. Mbappé brilla, Güler ilusiona, Bellingham compite, pero el libreto de Xabi Alonso aún se está escribiendo. Este domingo el Bernabéu será el juez y nosotros los testigos. Esto ha sido Minuto 116.